de renovación, es un tiempo de inspiración, es un tiempo, Dios, donde los tomas, donde los llevas a desaprender para volver a aprender. Es un tiempo donde los inspiras, Señor, donde ellos abandonan los afanes, donde ellos entran en intimidad contigo, y en esa intimidad contigo se provoca gloria, se provoca mediante esa gloria transformación de Dios por el Espíritu. Padre, allí donde está cada uno de ellos y todos y cada uno de los que nos están viendo esta noche, imparte de tu gloria, imparte de tu presencia, trae el direccionamiento, trae la transformación, Señor, que de tu presencia fluya la palabra, el rema. Señor, llévanos más allá de la letra, más allá del logos. Queremos el espíritu de la palabra, porque es el espíritu de la palabra el que cambia, el que transforma vidas. Señor, gracias por cada ministro, por cada uno de tus hijos que estuvieron en tiempos, Señor, anteriores a este servidor. Gracias por cada palabra impartida en estos 12 días de transformación, en estos 12 días, Señor, de ayuno, de oración, de cuadrangular monte de Sión. Gracias porque no cabe duda que a ellos les usaste, y la palabra sigue haciendo eco en el espíritu de todos los que oyeron, de todos los que recibieron. Señor, oramos que esa palabra que ya tiene, esa palabra que ya está improntada, encapsulada en el espíritu de ellos, Señor, sea una palabra que los conduzca a tu presencia, a activar áreas de su vida, áreas del ministerio, a activar dones que estaban allí apagados, dormidos. Es un tiempo de un despertamiento del Espíritu de Dios, es un tiempo de activación. Y esta noche, Dios, por la palabra que es espíritu y es vida, traes activación a cada vida. Te adoramos esta noche, te honramos, te honramos, te honramos. Ahí donde estás, levanta tus manos, mi hermano, mi hermana, levanta tus manos, dale gloria al Rey, dale gloria al Padre. Se ha generado ya un ambiente de bendición, una atmósfera del Espíritu. Podemos respirar la gloria, la presencia de Dios en esta preciosa tarde. Aleluya, en esta preciosa noche. Vamos a ir entonces a la palabra. Quiero invitarle, si tiene cómo, ubíquese conmigo, por favor. Vamos al Antiguo Testamento y entramos en materia con este tema. Primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al versículo 11. Repito, libro primero de Samuel, el capítulo 11, los versículos 1 al 11. Bendito el nombre del Señor. Y nos dice entonces la portentosa, la infalible palabra del Señor, para provecho y bendición de todos y cada uno de los que están conectados con nosotros. Nos dice así la palabra del Señor. Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga así esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Y llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo,
y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl, que venía del campo, bendito el Señor, tras los bueyes. Y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Y al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor del Señor sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. ¡Ay, Dios mío! Y los contó en Besek, y fueron los hijos de Israel 300,000, y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Honramos al Padre eterno por esta palabra gloriosa, por esta palabra preciosa. Título para este mensaje. Título para este mensaje: guerra entre Jabes y Naas. Guerra entre Jabes y Naas. Y escúcheme con buena atención, amada iglesia, amados hermanos y amigos que nos siguen en esta transmisión en esta noche. Hay una realidad que la Escritura, la palabra del Señor, nos enseña con respecto a 2 mundos paralelos en los cuales hay actividad continua, actividad permanente. Y estos 2 mundos que son paralelos son, primeramente, el mundo físico, material, el plano espiritual, donde ustedes y yo vivimos, donde podemos observar y palpar las cosas desde una perspectiva física, natural, material. Este mundo físico es un mundo en constante actividad. Hay ciudades que no duermen en la noche. Antes de que comenzara toda esta situación de cuarentena y toda esta situación de confinamiento, había ciudades que en la noche trabajaban, y hay ciudades que están despiertas permanentemente porque son ciudades grandes. Y mientras los que realizan jornadas en el día duermen, en la noche hay personal que trabaja. Es por ejemplo el caso de Ciudad de Nueva York. Es por ejemplo el caso de otras ciudades, o la ciudad de Buenos Aires en Argentina, ciudades como Bogotá aquí en la República de Colombia, ciudades como Guayaquil, Quito en el Ecuador, ciudades como Lima en el Perú, ciudades como Ciudad de Panamá. Mientras algunas personas en la noche duermen, hay otro sector de la población que trabaja en la noche, que hacen actividades en la noche. Y este mundo material es un mundo en actividad continua. Pero la Biblia, la Escritura, nos enseña, escúcheme, que paralelo a este mundo físico hay un mundo espiritual. Y este mundo espiritual también tiene actividad. En este mundo espiritual hay una lucha continua, pues hay 2 poderes que están en confrontación. En este plano espiritual está, bendito el Señor, el reino de la luz, el reino de Dios. Y por otro lado hay fuerzas oscuras
conocidas como el mundo de las tinieblas. El apóstol Pedro dijo: sabiendo que fuisteis rescatados de las tinieblas para servir al reino del amado Hijo Jesucristo. Entonces, en el plano espiritual están ocurriendo cosas que no las vemos indudablemente, no las percibimos con los sentidos físicos, no las vemos con los ojos físicos, no las oímos con los oídos físicos. Se requiere entonces el afinar los sentidos espirituales para poder percibir estas cosas que están ocurriendo en el plano espiritual. Ahora, esta confrontación es una confrontación, bendito el Señor, donde hay un enemigo que ya fue vencido. La Escritura enseña que Cristo en la cruz del Calvario venció, escúcheme, a Satanás y a sus potestades. Pero Satanás, siendo un enemigo vencido, no se ha sometido. Él sabe que fue vencido en la cruz. Él sabe que Cristo en la cruz del Calvario venció la muerte, venció las potestades, venció los principados, venció toda fuerza contraria. Pero hay lucha continua, y el pueblo de Dios, cuando nos alineamos con Dios, podemos percibir esta lucha y podemos vencer sobre fuerzas oscuras en el poder del Espíritu de Dios. Y hablo esto, mis amados, porque Cuadrangular Monte de Sión en Sincelejo está en un evento que tiene por título, o que tiene como lema, vasijas renovadas para una nueva unción. Los líderes espirituales, los hombres, las mujeres que se renuevan en este tiempo de confinamiento, tienen que ser personas entendidas con respecto a dos cosas especiales. Primero, tienes que ser entendido de los tiempos, entendida de los tiempos de Dios. La Biblia habla en el primer libro de Crónicas, el capítulo 12 y el versículo 32. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, nos habla de 200 hombres principales de la tribu de Isaacar. Y dice que estos hombres eran entendidos en los tiempos. O sea, ellos sabían lo que Dios estaba haciendo en ese tiempo. Ellos entendían los movimientos, las operaciones de Dios en ese tiempo, y ellos lo comunicaban al resto de las tribus de Israel. Entonces necesitamos, señores, si estamos en un tiempo de renovación, si estamos en un tiempo de vasijas renovadas para que Dios derrame de su gloria, es indispensable, primero, que sepas leer, que sepas discernir, bendito el Señor, los tiempos de Dios. Pero es también importante, es también trascendente que puedas percibir, que tengas claridad del plano espiritual. Hay oposiciones, señores, que no son físicas. Hay oposiciones y obstáculos, hay maquinaciones, hay cosas que se maquinan, que se programan desde el plano espiritual para contrarrestar la avanzada de la iglesia, para desalentar al liderazgo, para desenfocar a hombres y mujeres de Dios. Hay cosas que se traman desde el plano espiritual para que usted desista, para que usted sea desestabilizado como esposo, como padre, como ministro de Dios, como servidor de Dios. Pero hay buenas noticias en esta noche, y la buena noticia es que el apóstol Pablo dijo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Pablo dijo, Colosenses 2:15, que Cristo, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Así que hoy estoy aquí para declarar tu victoria. Alabado Jesús. Declarar tu victoria. Bendito el nombre del Señor. Ahora escúcheme, vamos a entrar en materia con este episodio escritural, con este relato bíblico que hemos tomado en esta noche. Aquí encontramos precisamente lo que estamos diciendo. Aquí hay una confrontación, y en esa confrontación intervienen dos pueblos. El nombre de estos dos pueblos aparece aquí. Yo quiero abordar esos dos pueblos.
desde un contexto tipológico, hacer una tipología, tomar la figura que está en estos dos pueblos. Es importante para ello también recurrir al aspecto etimológico, saber lo que significan los nombres de estos pueblos. Pero primera pregunta, ¿quiénes eran estos pueblos que entraron en conflicto? Primero, la Biblia dice que Naas amonita. Dice primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1, donde empezamos leyendo: después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Entonces, primer pueblo en la disputa, Naas amonita. Segundo pueblo, Jabes de Galaad. Estos amonitas en la Biblia, ellos tienen, bendito el Señor, una historia. Ellos tienen un origen. Los amonitas eran descendientes de Lot. Recuerde que Lot, cuando salieron de Sodoma, eso está en el libro de Génesis, capítulo 19, versículos 36 al 38. Cuando salieron de Sodoma y Gomorra, las ciudades que fueron destruidas, Lot iba con su esposa, con sus dos hijas, y la esposa de Lot, cuando miró hacia atrás, se convirtió en estatua de sal. Entonces Lot huyó con sus dos hijas, su hija primogénita, su hija menor, y huyeron al campo y habitaron en cuevas, en cavernas. Y habitando en cuevas, en cavernas, las ciudades más cercanas habían sido destruidas. Y Lot envejecía y sus hijas también veían pasar los años. Entonces estas dos muchachas, hijas de Lot, tuvieron la idea de embriagar a su padre y acostarse con él y estar íntimamente con él. De esa relación incestuosa nacieron dos hombres, Moab y Amón. Y aquí dice que el rey Naas era descendiente de los amonitas. Así que este pueblo, los amonitas, descendientes de Lot, se levantaron contra Jabes de Galaad. ¿Quiénes eran los de Jabes de Galaad? Pertenecían al pueblo de Dios. Eran los hebreos que habían tenido herencia de aquel lado del Jordán. Recuerde que cuando llegaron a la ribera del Jordán, el pueblo empezó a conquistar desde la ribera del Jordán antes de pasarlo. Y las tribus que conquistaron allá pasaron el Jordán por ayudar a sus hermanos. Pero estas dos tribus y media que conquistaron de aquel lado, bendito el Señor, fueron tribus que se posicionaron en esa tierra. Y entre esa tierra, en la ribera del Jordán, había una región que se llamaba Galaad. Entonces, ¿qué significa Naas amonita? Los descendientes de Amón. El rey Naas, descendiente de Amón. Naas significa serpiente. Naas significa astuto. Naas significa orgulloso. Entonces note esta definición para ir atendiendo a la tipología. Si Naas amonita era la serpiente antigua, astuta y orgullosa, esto nos transporta a Génesis capítulo 3, Dios mío, versículo 1. Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor había hecho. Entonces note que en una tipología, estos descendientes de Amón, estos que tenían como rey a Naas, estaban influenciados por fuerzas oscuras, y su campaña destructiva contra Israel era una campaña vaticinada por el mismo enemigo y por la potestad de las tinieblas. Es importante que usted comprenda que si hay alguien que quiere verte atemorizado, frustrado, fracasado, sin visión, ese es el enemigo. Pero por otro lado, Dios ha provisto todo lo necesario para que tengas victoria. Y creo que en los próximos días, aunque nada sea fácil, pero en los próximos días Dios te alzará con la victoria rotunda sobre toda prueba que enfrentas. Alabado el nombre del Señor. Pero por otro lado, escúcheme, estoy poniendo plataforma para entrar en detalles de este mensaje. Por otro lado, la gente de Naas amonita atacó a los de Jabes de Galaad. Los de Jabes de Galaad, ya dijimos,
pertenecen al pueblo de Dios, a la nación de Israel. Pero los hebreos que se posicionaron en la tierra de aquel lado del Jordán. Y el nombre Jabes de Galaad significa colina del testimonio. Repito, Jabes de Galaad significa colina del testimonio, o colina que no se puede esconder. Parece ser, por la escritura y por la descripción que se nos da, que esta gente habitaba en una tierra fértil, pero en una tierra de un paisaje geográfico diverso, un paisaje geográfico diverso, donde Dios los respaldó, los enriqueció en esa tierra. Pero entonces ellos acostumbraban tener, bendito el Señor, sus casas y sus habitaciones en tierra alta, en las colinas, para observar hacia abajo. Esto nos muestra una dimensión espiritual. Esto nos muestra un nivel de fe y de crecimiento. Y hay ministerios que no pueden estar abajo. Hay hombres y mujeres que deben tomar esta palabra, porque Dios te quiere en una posición donde puedas ver no las circunstancias, donde puedas ver no el fracaso, no las derrotas, sino que puedas ver a Dios obrando, operando tu victoria. Y para eso necesitas crecer, dimensionar en tu fe, elevar tu fe al nivel de una fe de respuestas y de victorias. Aleluya. Entonces, Jabes de Galaad, los que pertenecen al pueblo de Dios, significa colina del testimonio. La Biblia dice, Mateo capítulo 5, versículo 12, 13 y 14, dice: vosotros sois la luz del mundo, dijo el Señor Jesucristo. Vosotros sois la sal de la tierra. Y en el versículo 14, Mateo 5, 14, el Señor dijo: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esa ciudad de la que habló el Señor Jesucristo es la iglesia. Entonces note que en una tipología aquí encontramos que esta confrontación fue entre la serpiente antigua, astuta y orgullosa, y la ciudad asentada sobre el testimonio, que equivale a la iglesia. Señores, una cosa es enfrentar fuerzas naturales, y otra cosa es enfrentar fuerzas sobrenaturales. Las vasijas que están siendo renovadas por el Espíritu de Dios deben discernir esto. Pablo dijo a los Efesios capítulo 6 versículo 12, Efesios capítulo 6 versículo 12, y Dios me ha puesto a hablar de esto, porque yo no soy predicador que viva hablando de guerra espiritual, pero es la palabra que Dios incubó en mi espíritu para desatar en este tiempo. Entonces Pablo le dijo a los Efesios capítulo 6 versículo 12, Pablo les dijo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, que luchan en las regiones celestes. Pablo también le dijo a la iglesia en Corinto, segunda carta de Pablo a los Corintios, Pablo dijo que las armas de nuestra milicia no son carnales, no son armas materiales, son armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y luego dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces Pablo nos está hablando de una confrontación, de un conflicto que es espiritual. Bendito el nombre del Señor. Ahora, esto ocurrió en el tiempo de Saúl. Y escúcheme, cuando los amonitas vinieron contra Israel, contra los de Jabes de Galaad, vinieron, bendito el Señor, para devastarlos, atacarlos. Y cuando la gente de Jabes de Galaad vieron a los amonitas, ellos les dijeron: haz alianza con nosotros y te serviremos. Voy a mencionar, escúcheme, primer aspecto importantísimo en esta noche.
Voy a mencionar las circunstancias que Naas el amonita, la serpiente antigua, astuta y orgullosa, aprovecha contra la iglesia del Señor, contra el pueblo de Dios. Circunstancias que el amonita, la serpiente antigua, astuta y orgullosa, aprovecha contra la iglesia del Señor. Primera circunstancia: el enemigo de los hombres y mujeres de Dios siempre aprovechará un liderazgo distraído. Ay, Dios mío. Repito, el enemigo aprovechará un liderazgo distraído. No hablo solo de pastores, no hablo solo de evangelistas, no hablo solo de profetas y maestros, apóstoles. No, hablo de líderes espirituales, hablo de servidores, personas con responsabilidad en la iglesia. Si hay un liderazgo distraído, el enemigo va a aprovechar eso. Si hay un liderazgo desactualizado en los tiempos, descompuesto, desalineado del propósito de Dios, esto será aprovechado por el amonita. Y eso fue lo que aprovechó Naas, el rey de los amonitas. Naas, la serpiente antigua, astuta y orgullosa, aprovechó esto. Saúl era el rey, pero Saúl tenía una situación, y es que se distraía con los asuntos del campo. Parece ser que le encantaban los animales, pues cuando fue ungido fue tras las asnas de su padre, y aquí viene tras los bueyes. Era un hombre distraído, entretenido con las cosas materiales, el estar atendiendo las situaciones del campo. Aquí viene tras los bueyes. No está mal ocuparnos en actividades productivas. No quiero ser malentendido, pues el pueblo de Dios, por otro lado, es un pueblo altamente productivo. Y abro el paréntesis para decirte que si has estado en receso en términos de producción, prepárate, porque cuando esto termine vas a producir y vas a alcanzar, y Dios va a poner en tus manos al doble de lo que hubieras podido hacer si hubieras estado activo en este tiempo. Alabado Dios. Y cierro el paréntesis. Pero un liderazgo espiritual distraído es una gran puerta, es una gran brecha abierta para el enemigo. Vasijas que se están renovando. Usted necesita, bendito el Señor, equilibrar cosas. Usted no puede desequilibrar su vida espiritual, su servicio a Dios. Atienda sus responsabilidades laborales, hogareñas, como esposo, como padre, como estudiante, pero en equilibrio, porque un liderazgo distraído es una puerta que el enemigo indudablemente aprovechará. La iglesia por mucho tiempo estuvo distraída, desapercibida. Tuvimos un liderazgo nominal solamente, y un liderazgo nominal es aquel que solo lidera de nombre. Es el líder de X cosa, es el líder de Y cosa, pero no cumple su función. Esto se llama distracción en el liderazgo. Ay, Dios mío, Dios mío. Y esto fue lo que aprovechó Naas. Primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 5, dice: y he aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, distraído con los bueyes. O sea, descuidaba al Dios de la bendición por ir tras la bendición de Dios. Ay, Dios mío, hay que tener cuidado con esto. Segunda cosa que el enemigo aprovechará, segunda circunstancia que el enemigo aprovechará: un pueblo sin convicciones será presa fácil del enemigo. Un pueblo que no tenga convicciones. Dice la escritura, primer libro de Samuel, capítulo 11. No te muevas de aquí, porque es allí donde vamos a establecer este mensaje hasta el final. Primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 dice: después subió Naas amonita, la serpiente antigua, astuta y orgullosa, y acampó contra Jabes de Galaad, la colina del testimonio. Y todos los de Jabes dijeron a Naas, nota, los de Jabes, los del pueblo de Dios, responden a su enemigo lo siguiente. Ellos dijeron: haz alianza
Dios mío, con nosotros y te serviremos. Quiero que usted observe el panorama que ocurre aquí. Los enemigos vienen, atacan al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios los invita a una alianza. Alianza que terminaría en quedar esclavos, en quedar subyugados por su enemigo. Esto nos muestra una falta de convicciones. Si ellos hubiesen tenido la convicción de que Dios los defendería, no hubiesen propuesto servir a su enemigo. Pero fueron ellos los que propusieron. Y un pueblo sin convicción es un pueblo también sin principios. Un pueblo sin convicción es un pueblo que fácilmente negociará. El hombre que negoció la primogenitura por un plato de lentejas, cual Esaú, que vende su primogenitura por un plato de lentejas sin convicción acerca de su asignación. Entonces veo que un pueblo sin convicciones es un pueblo presa fácil del enemigo. Los de Jabes de Galaad en Israel le propusieron al amonita: haz alianza con nosotros y te serviremos. Pablo habla de convicciones. Filipenses capítulo 1 versículo 6, escúchenme. Pablo habló de convicciones, y en Filipenses capítulo 1 mi amigo John García tomó esta cita cuando estuvo impartiéndoles hoy a la red juvenil de nuestra iglesia, y él hablaba de Filipenses capítulo 1 versículo 6. Pablo dijo allí: estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Note entonces a Pablo hablando de sus convicciones. Señor, si somos vasijas, señora, si somos vasijas que están siendo renovadas por Dios, es importante también revisar nuestras convicciones. Los padres de este tiempo, los padres espirituales, los padres biológicos, necesitamos convicciones, porque usted enviará a su hijo cuando todo esto cambie, cuando todo esto comience a restablecerse. La cotidianidad, usted tendrá que enviarlos a una universidad, tendrán que retornar en el tiempo en el que puedan hacerlo, a sus colegios, y allí necesitamos echar mano de las convicciones que tenemos, de que Dios nos guardará, de que Dios fielmente nos va a proteger. No puede ejercerse un ministerio, no puede efectuarse un servicio a Dios sin convicciones. Necesitamos hombres, mujeres de Dios que vivan no por lo que ven, sino por sus convicciones en Cristo Jesús. Alabado el nombre del Padre, alabado el nombre de Dios. Tercera circunstancia que el enemigo aprovechará contra el pueblo de Dios. Tercera circunstancia: la incertidumbre y la desesperanza. Incertidumbre y desesperanza será una puerta abierta que al menor descuido el enemigo aprovechará. Un pueblo en incertidumbre es un pueblo que titubea, es un pueblo que vacila, es un pueblo que cavila entre dos pensamientos. Me llama la atención que el profeta Elías, en el primer libro de Reyes capítulo 18, hizo un desafío al pueblo de Israel cuando se reunieron los 400 profetas de Baal y los 450 profetas de Acera, profetas falsos. Elías llamó al pueblo y les dijo: ¿hasta cuándo cavilaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, id en pos de él. Porque Elías vio al pueblo así, en una incertidumbre, vacilante, oscilante entre dos pensamientos. Y eso es una puerta abierta. Vasijas que están siendo renovadas para que Dios envase una unción nueva. Tenemos que ser radicales. Lo contrario a vivir en incertidumbre y en desesperanza es la radicalidad espiritual. La gente radical es la gente que cree que Dios nos va a proveer, que Dios nos va a defender,
que Dios es suficiente para nosotros. Y si Dios es suficiente, Dios entonces, con poder y manifestaciones sobrenaturales, nos va a defender. Nos va a defender. Te va a defender. Esta palabra de Dios es para alguien. Dios te defiende. Dios te defiende. Vamos, alguien que escriba allí: Dios me defiende. Dios me defiende. Dios me defiende. José Rosado Revelo, Dios te bendiga. Dios te defiende. Dios te defiende. No puede realizarse servicio, ministerio en incertidumbre, porque una persona que vive en incertidumbre es una persona que no tiene certeza. Recuerda que la fe en la Biblia, la fe se define como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11 versículo 1. Cuarta circunstancia que el enemigo aprovechará contra el pueblo de Dios: el desenfoque o pérdida de la visión. Usará el desenfoque. Un pueblo que no tiene visión es un pueblo desenfocado, parece ser, y por la ausencia de un liderazgo espiritual. Israel en este tiempo estaba así. La gente de Jabes de Galaad, perteneciente a Israel, se sentían así, sin un enfoque claro, sin un direccionamiento espiritual claro, y entonces se entregan a su enemigo. Ahora, nota que cuando Israel, la gente de Jabes de Galaad, propone a los amonitas servirle, dice la escritura que Naas amonita le puso una condición. Escuche la condición, por favor. Ay, Dios mío. Primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2 dice: Naas amonita les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. ¿Qué propuso el enemigo? Sacarles el ojo derecho a todos los hombres de guerra, a todos los varones de Israel. Note que no propuso a una cantidad de determinada edad. No, el texto bíblico, el texto escritural es claro y dice que Naas amonita, la serpiente antigua, astuta y orgullosa, les propuso sacarles el ojo derecho a todos. ¿Por qué? Esto ya lo sabemos, ha sido predicado desde algunos escenarios, pero déjame recordarte a Israel como un pueblo guerrero, con arco, con espada, con escudo. Un guerrero, a menos que fuera zurdo, tomaba su espada en la mano derecha, tomaba su lanza en la mano derecha, y en su mano izquierda levantaba su escudo. Un escudo ovalado de unos 40 centímetros de ancho por 70 u 80 de largo, ovalado. Al meter la mano izquierda en el escudo y levantarlo, el escudo levantado para proteger, para cumplir la función de escudo protector, este escudo le quitaba la visión del ojo izquierdo a todo guerrero que lo portaba. Entonces, al levantar el escudo, al atacar o defenderse, el escudo levantado quitaba la visión del ojo izquierdo, y el guerrero solo podía ver con su ojo derecho. Nota lo que propone Naas. Sacarle el ojo derecho era inhabilitar a todos los hombres de Israel para la guerra. Era inhabilitar a todos los soldados hebreos para que no pudiesen enfrentar a sus enemigos en la guerra, pues con el ojo izquierdo ellos quedaban inútiles, inhabilitados para la guerra. Es lo que quiere hacer el enemigo. Está queriendo quitar el ojo derecho. El ojo derecho representa la visión del esposo, la visión del padre, la visión, bendito el Señor, la proyección del pastor, del ministro. El enemigo quiere sacar tu ojo, pero no podemos permitirlo.
Cuida la visión. Cuida la visión que Dios improntó en ti. Esta palabra es para alguien. Vasijas que están en proceso de renovación. Cuida la visión de Dios en ti. El ojo derecho es el ojo del guerrero. Alabado el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo poder enfrentar todas estas situaciones? Cuando hay una iglesia que está siendo confrontada no solo en su fe, confrontados en nuestra economía, confrontados en nuestras convicciones, confrontaciones en los principios de fe en los que operamos. Señores, es necesario permanecer en Dios. Son tiempos de intimidad. No puede haber renovación de una vasija si no entramos en intimidad con Dios. Este pueblo había perdido su intimidad con Dios. Si ellos hubiesen tenido intimidad con Dios, se habrían levantado a comienzo o desde comienzo creyendo que Dios es suficiente para defenderles. Y Dios es suficiente para guardarte, suficiente para proveerte, suficiente para sostenerte. Esta palabra es para pastores, para ministros. Aunque veas un panorama incierto, el Padre te guardará, te proveerá. Aleluya. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre del Padre. Ahora, ¿cómo hacer frente a todas estas circunstancias y confrontaciones? ¿Cómo hacer frente? ¿Qué necesitamos? Si somos vasijas, cuadrangular monte de Sión, si somos vasijas que están siendo renovadas, ¿cómo poder contrarrestar estas operaciones en contra de nosotros? Dios mío. Primero, necesitamos una iglesia que le dé libertad, lugar al Espíritu Santo de Dios. Lo voy a repetir. Necesitamos una iglesia que le dé el lugar, la posición que el Espíritu Santo debe tener entre la iglesia. El Espíritu Santo no es una opción entre nosotros. El Espíritu Santo es real, es Dios habitando en su pueblo por el Espíritu Santo. Dale su lugar, dale libertad. Una de las cosas que Dios ha estado haciendo, o uno de los correctivos a los que Dios ha estado llevando a la iglesia, es a volver a reconocer y darle lugar al Espíritu Santo. Nota lo que ocurrió aquí. Saúl estaba distraído, venía del campo tras los bueyes, pero versículo 6: al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Nota que es cuando el Espíritu de Dios interviene. Cuando viene el Espíritu de Dios sobre Saúl, es cuando él se levanta y entra en el panorama y en la atmósfera del Espíritu de Dios para salvar a su pueblo. Cuando no le damos lugar al Espíritu, sencillamente operamos y hacemos cosas que suenan bien, que se oyen bien, pero las hacemos en la carne, las hacemos en el conocimiento humano, las hacemos por intelecto o por razón humana, por lógica. Pero nota lo que ocurre cuando el Espíritu de Dios interviene. Señor, para contrarrestar todas estas situaciones y levantarnos alineados con Dios como vasijas renovadas, necesitamos dar lugar al Espíritu Santo. Recuerda que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo era una presencia ocasional. El Espíritu de Dios venía sobre los jueces, sobre los profetas, sobre los reyes, venía y estaba sobre ellos para un evento específico. Pero en el Nuevo Testamento, para la iglesia, ay Dios mío, el Espíritu Santo es presencia permanente. Dale su lugar, dale su lugar, dale su lugar.
Dale su lugar. Aleluya. Segundo ingrediente que necesitamos para contrarrestar toda fuerza oscura y oposición. Necesitamos un liderazgo proactivo. Nota esto. Se levantaron hombres de Israel y llevaron los trozos de bueyes por todo el territorio. Esto, si no lo explicamos, pareciera simple, pero estos bueyes fueron llevados por cada aldea de Israel como un mensaje. Cuando la gente veía los bueyes en trozos y preguntaban qué significa esto, los mensajeros con los bueyes en carreta decían: este es el mensaje del rey, así se hará con los animales del que no saliera en pos de Saúl y de Samuel. Un liderazgo proactivo transportó esos animales. Necesitamos hombres, mujeres así proactivos. Recuerda, los proactivos son los que hacen que las cosas sucedan. Los reactivos son los que reaccionan a las cosas que suceden. ¿Qué clase de liderazgo espiritual tiene usted? ¿Es usted de los reactivos que siempre están reaccionando a las cosas que Dios hace a través de otro? ¿O usted es uno de los que se involucra activamente al punto de disponerse en las manos de Dios para hacer que las cosas sucedan? Ah, la gloria de Dios está aquí. La gloria de Dios está aquí. Esta palabra es para alguien. Esta palabra es para alguien. Quiero verte comentando, quiero verte dando un me gusta, porque Dios está hablando a tu corazón. Entonces, liderazgo proactivo. Tercer ingrediente para contrarrestar la oposición. Debemos operar en unidad. Pastor, repita el tercer ingrediente para contrarrestar toda fuerza oscura y toda oposición. Necesitamos una iglesia que opere en la unidad. Dios mío, hoy nosotros como Ministerio de Iglesias Filadelfia tuvimos un privilegio. Yo honro a Dios por eso. Permítame testificarlo. Hoy nos reunimos como Iglesia Filadelfia en la costa atlántica, en un tiempo de ayuno, de adoración a Dios, unidos, cada uno desde su ciudad, cada uno desde su lugar, pero utilizamos las redes sociales y todas las aplicaciones que aparecen entre las redes sociales activas en este tiempo. La usamos para unirnos. Uno de los desafíos de este tiempo es la unidad del pueblo de Dios. Dice la escritura aquí, primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 7. Primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 7 dice, bendito el Señor, perdón. Sí, versículo 7 dice, tomando un par de bueyes los cortó y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor del Señor sobre todo el pueblo, y salieron como un solo hombre. Como un solo hombre. Esto nos habla de unidad. Note por qué. Porque luego dice cuántos eran, pero aunque eran muchos, salieron unidos en unidad. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la familia de Dios. Como cuerpo debemos estar unidos. Cada miembro de este cuerpo entrelazado, unido al otro por las coyunturas. Repito, usando la figura del cuerpo. No hay miembro ni órgano desligado en el cuerpo, excepto que el cuerpo sea mutilado y se le desprenda un miembro. Todo miembro del cuerpo está unido al otro por las coyunturas y por las articulaciones. ¡Qué precioso! La familia de Dios debe estar unida. No existe tal renovación, no existe tal victoria si existen divisiones internas, rencillas entre nosotros. Es necesario, si somos vasijas renovadas, es necesario eliminar la división. Un pueblo unido. Hechos capítulo 2 versículos 1 y 2 nos da testimonio de esto. El día de Pentecostés, en Hechos capítulo 1 capítulo 2 versículos 1 y 2, perdón.
La Biblia dice, cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículos 1 y 2. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Allí había unidad en aquel aposento alto sobre el cual descendió el Espíritu Santo. Unidad, unidad, unidad es fundamental. Aquí, señores, la unidad se da en medio de diferencias físicas, a veces diferencias por posición, diferencias académicas, pero en medio de todo nos aceptamos unos a otros creyendo que los cambios los traerá Dios. Aleluya. Unidad, unidad, unidad. Cuarto ingrediente para contrarrestar la oposición, la adversidad. Cuarto ingrediente: tenemos que valorar y estimular el potencial que hay en cada uno de nosotros. Escúchame. Valorar y estimular el potencial de todos. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 8. Ya estoy terminando. Regálame 5 minutos más y termino. 5 más y termino. Dice así. Primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 8. Y los contó en Besek, y fueron los hijos de Israel 300,000, y 30,000 los hombres de Judá. Me llama la atención que el conteo y la reunión del pueblo convocado a la guerra se hizo en un lugar llamado Besek, un punto llamado Besek. Y este punto llamado Besek, este lugar geográfico, Besek, significa campo de la enseñanza, campo del estímulo. Señores, la enseñanza estimula. Cuando alguien es enseñado, instruido, formado, es estimulado. Besek fue el campo de la enseñanza, del estímulo. Allí se resaltó el valor de cada soldado de Israel para contrarrestar toda oposición. En medio de los conflictos espirituales y físicos, necesitamos estimular el potencial de todos. Cada uno, repito, cada uno tiene un potencial de Dios. En ti hay dones del Espíritu Santo. En ti hay habilidades que Dios puso y son importantes en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y son importantes en la iglesia como familia de Dios. Opera en ellas, opera en ellas. Yo resalto el valor que tiene cada ministro. Cuando yo entro ahora, que todo lo estamos haciendo virtualmente, cuando entro a las redes sociales, especialmente al Facebook, yo veo a varios ministros, porque lo que ellos tienen me edifica a mí. Tu potencial, tus habilidades en Dios me edifican a mí. No eres mi competencia, eres una bendición para mí, para mi familia, para mí, para mi casa. Estimulo y valoro el potencial que Dios ha puesto en ti. Con esto que voy a decir termino. Cuarto y último ingrediente para vencer la adversidad y la oposición: hay que trabajar en equipo. Repito, trabajo en equipo. Como dice el pastor que dijo, trabajo en equipo. Una de las cosas a las que Dios va a llevar a las vasijas renovadas en Monte de Sión, o donde quiera que me escuchan, mis amados hermanos y amigos, una de las cosas que Dios va a provocar es que trabajemos en equipo, que hagamos equipo. Equipos. La Biblia nos dice, Lucas capítulo 10, cuando hubo la comisión y el envío de los 70, el Señor envió 70. Dice la escritura en Lucas capítulo 10 que después designó a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 a toda ciudad y aldea donde él había de ir. Nota que no los envía solos, hace equipos de 2 y los envía de 2 en 2 a toda aldea donde él posteriormente ingresaría. Trabajo en equipo. Jesús, el mismo Señor Jesucristo, tuvo un equipo de 12. Señores, esto no es para llaneros solitarios. Esto, bendito el Señor, no es para guerreros
que lo quieren hacer todo ellos solos. Indudablemente, cuando nadie quiere hacerlo, pues nos tocará hacerlo a nosotros. Y lo digo en la mejor intención, pero no es lo ideal que un pastor, un líder de ministerio luche solo con una obra que puede hacerse en equipo. Es tiempo de poner la mano en el hombro a tu pastor. Es tiempo de poner la mano en el hombro a tu líder y decirle: aquí estoy, cuenta conmigo, soy parte de este equipo, porque el mismo Jesús tuvo a 12 y uno de ellos lo traicionó, sí, pero el resto funcionaron, y funcionaron a la manera de Dios. Equipos entre pastor y servidores, equipos entre pastores y servidores, equipos de trabajo infantil, equipos, señores, para evangelismo, equipos para discipulado, equipos para fortalecernos unos a otros. Mientras estamos trabajando virtualmente, hagamos equipo. Haz parte de un equipo de consolidación. Haz parte de un equipo de oración, de intercesión. Haz parte de un equipo. No te excluyas. Involúcrate. Eres parte de este equipo. Oh, yo siento la gloria del Señor. La gloria de Dios está aquí. ¿En qué termina esto? En que Israel venció a la amonita. Lo venció en una victoria amplia, rotunda. Levanta tus manos allí donde estás. Vasijas renovadas, levanten sus manos. Levanten sus manos, la gloria de Dios está aquí. Levante sus manos. Dios ha hablado por esta palabra. Dios ha ministrado por esta palabra. Levanta tus manos, levanta tus manos. Levanta tus manos, dale gloria a Dios. Levanta tus manos. Levanta tus manos, levanta tus manos. Honra a Dios, dale gracias por la palabra. Dale gracias porque el Espíritu Santo te ha hablado. Da gracias, Padre, gracias. Hay personas que en este momento están tocadas por tu espíritu, están necesitando una intervención, están necesitados de que operes, Dios. Obra ahora, ministra, rompe toda cadena, se deshace todo obstáculo ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toda miopía espiritual, toda carencia de visión desaparece. Entras en la visión de Dios. Entras ahora en alineamiento con Dios. Entras ahora por el poder del Espíritu. Un tiempo nuevo donde le das libertad al Espíritu Santo en tu vida. Entras ahora a ser parte de estos equipos de evangelismo, de intercesión, de ministración. Entras ahora, te bendigo, vasija que ha recibido una activación por el Espíritu ahora. Se ha recibido de Dios. Vamos, hazle me gusta, comenta, hazle me gusta. Hugo Nel Gómez Pastrana, te bendigo, Hugo. Bendigo tu vida, tu casa. Entra ahora, dile a Dios que necesitas ser renovado, renovada. Dile a Dios que no quieres vivir más esa vida espiritual pasajera. No quieres vivir más en vacilación. Quieres ser uno con un liderazgo sólido, un liderazgo efectivo, un liderazgo sólido. Bendigo tu vida. Algo se provoca ahora por la palabra. Algo se provoca. Hay estructuras, ataduras que se están rompiendo, maldiciones ancestrales que se deshacen, incredulidad se rompe, se deshace en el nombre de Jesucristo. Te levantas a servir, te levantas en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te bendigo, vamos, quiero verte activo ahora. Comenta, dale un me gusta, comparte este video si no lo habías hecho. Algo está ocurriendo todavía. Hay una unción, aunque ya terminamos de predicar. Hay una unción que fluye a través de esta transmisión. Una unción de Dios que fluye a través de esta transmisión como río para tocar vidas. Mujeres que habían estado apagadas en el espíritu. Dios te desafía, te dice: levántate, renuévate, sumérgete en el río. Sumérgete, es un desafío para mujeres. Sumérgete, te hablo a ti, mujer. Sumérgete, sacúdete, sumérgete en el río de Dios.
Porque un tiempo nuevo está comenzando para ti ahora. Está comenzando para ti ahora. Aleluya. Tony González, Dios te añada más bendiciones. Aleluya. Aleluya. Damos honra y gloria al Rey eterno en esta hora. Aleluya. Señores, hay información específica allí para Iglesia Cuadrangular Monte de Sión en Sincelejo. Esto es para ustedes, escuchen. Esta noche, como todas estas noches, ustedes tienen oración de 9 a 10 de la noche, un tiempo de oración. No te lo pierdas. No te pierdas Cuadrangular Monte de Sión en Sincelejo, ese tiempo de oración de 9 a 10 de la noche. Dios les ha estado dando victoria a través de ese tiempo. Segunda información importante, escúchela bien. Monte de Sión, Sincelejo, es para usted, específicamente para ustedes. Apenas terminemos esta transmisión, se estará publicando la programación de mañana y los predicadores de mañana. Apenas terminemos esta transmisión, estará allí la publicación para que usted con tiempo la vea. Ahí están los horarios y los ministros asignados para mañana. Tercera cosa importante, recuerde la oración de 5 a 6 de la mañana. Ustedes, Cuadrangular Monte de Sión en Sincelejo, están orando. Si alguien me está viendo de otras iglesias, si los hijos de la casa me están viendo, esta información no es para ustedes, hijos. Cuadrangular Monte de Sión Sincelejo, de 5 a 6 de la mañana, ustedes están orando. Apoye ese tiempo, apóyelo. Es el tiempo de su casa, de la iglesia a la que usted pertenece, apóyelo. Y la motivación de parte de sus pastores, Pastor Aristides de Ríos, su esposa, mis amigos especiales. La motivación, Iglesia Monte de Sión, para que usted siga en todos estos días. Son 12 días los que ustedes llevan por delante, y la idea aquí es retroceder nunca, rendirse jamás. Es hasta culminar, porque la gloria de Dios va de aumento en aumento. Les amo altamente en el amor de Jesucristo. Les bendigo y fue un honor haber compartido con ustedes. Pastor Aristides, te amo en el amor de Cristo. Bendigo tu casa, bendigo tu familia, la iglesia que pastoreas, el liderazgo que direccionas. Les bendigo y declaro que el Padre eterno en su gracia será suficiente para ustedes. Les amo a todos. Mil bendiciones.